Muchas gracias por la invitación a este importante foro que siempre se refiere a temas que son de la máxima actualidad, particularmente lo que tiene que ver con la regulación de la inteligencia artificial, que es un tema que ha convocado la preocupación no solamente de los académicos y de los expertos, sino también de la industria y también de los lobistas de la industria, que son aquellos que aparentemente están dominando los hilos de hacia dónde van las regulaciones a nivel global. Yo me quiero referir desde Latinoamérica a una experiencia bien particular, que es la de la regulación de los neuroderechos, como una vía, como una fórmula exitosa para poder enfrentar la regulación no solamente de la inteligencia artificial, sino también de otro tipo de expresiones o desarrollos tecnológicos que son disruptivos o modelos tóxicos, como el que tienen compañías como WorldCoin o Humanity Protocol o el sistema del token de Telegram, TONS, que usa la biometría, que son modelos que ponen en tensión el sistema jurídico actual y que lo ponen en franca exposición y vulnerabilidad, dado que las herramientas actuales no alcanzan, hoy no alcanzan para abordar estas nuevas problemáticas. Y aún más, toda la lógica de protección de datos incluso se ve puesta en tensión máxima, puesto que está dando sus máximos frutos, pero sin embargo no está dando los mejores resultados. Y eso nos plantea la necesidad de preguntarnos si tenemos que acudir a un nuevo esquema de principios, si basta con extender los alcances de la privacidad. Tenemos que preguntarnos también si estos nuevos temas tienen que ver exclusivamente con privacidad. No nos olvidemos que la gran académica Shoshana Zuboff ya había mencionado en su libro El capitalismo de la vigilancia que todos estos nuevos problemas aparecen ante nuestros ojos como un problema de privacidad, pero probablemente sean un problema que va más allá de la privacidad y de los datos personales, lo que nos va a exigir también un ejercicio de flexibilidad jurídica por un lado, y en segundo lugar también va a requerir una gran capacidad estratégica, teniendo presente que estamos en un continente, en una región latinoamericana, que no es la principal productora ni va a ser la principal productora de inteligencia artificial en el mundo, sino que va a ser básicamente una zona consumidora de plataformas tecnológicas, de inteligencia artificial y de otro tipo de tecnologías como las experiencias inmersivas, metaverso, neurotecnologías y otros. Con eso no quiero decir de que no existe una industria, sino que esta industria, lejos de ser mirada como parte y aliada de las grandes compañías, es una industria que también va a sufrir los flagelos de una falta de regulación estricta hacia el comportamiento de las grandes compañías. ¿Por qué? Porque en la medida de que las grandes compañías no tengan modelos regulatorios claros, el costo del cumplimiento en nuestros países lo van a asumir sus intermediarios, las pequeñas empresas que van a tener que usar estos productos, por decirlo así, defectuosos, desarrollados con cierto nivel de impunidad, que es lo que podría suceder, por ejemplo, si tomamos la norma europea, donde perfectamente un fabricante europeo podría desarrollar una tecnología de alto riesgo que no podría vender en Europa, pero sí la podría vender en Latinoamérica, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí con las compañías que operan con esas compañías europeas hipotéticas? Esas son preguntas iniciales. Y quiero dar un contexto para mostrar desde lo que ha sucedido las cosas que son posibles. En materia de neurotecnología, de neuroderechos, que no es una conversación diferente de la inteligencia artificial, puesto que se basa en las mismas lógicas y en los mismos dilemas y desafíos, por supuesto con las particularidades de que la neurotecnología se refiere a dispositivos de uso médico o no médico, donde estos últimos son los más riesgosos, que a través de dispositivos que son insertables, como los chips que promociona Elon Musk y otras compañías, o dispositivos portables que se pueden colocar en la muñeca o se pueden colocar como cintillo, captan nuestras señales cerebrales, se envían a nubes internacionales y a partir de eso se decodifican y se generan una serie de aplicativos que pueden ser en una parte beneficiosos para la humanidad, como por ejemplo para solucionar problemas de enfermedades como síndrome de enclaustramiento, personas que no podían comunicarse con el exterior
van a poder hacerlo como lo hizo una persona en California que no tenía esa capacidad y gracias a estos sistemas logró conectarse a una computadora, dirigir un avatar que expresaba no solamente sus palabras escritas, sino también sus emociones. Y eso realmente es un cambio importante para la humanidad, tal como lo puede ser, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa. Pero también es cierto de que la mayor parte de las aplicaciones van a ir en usos comerciales, y ahí está la preocupación, puesto que en el ámbito médico existen estándares de protección médicos y ciertos criterios históricos, desde Hipócrates. Sin embargo, en el área comercial no existen ese tipo de distinciones. ¿Qué pasó con neuroderechos en nuestra región? Los neuroderechos son una serie de, eh, reitero la palabra, derechos que tenemos como personas, eh, que buscan proteger nuestra libertad, nuestra identidad personal, nuestra privacidad mental, eh, tener acceso equitativo a las tecnologías y no ser afectado por sesgos por el uso de estas tecnologías. Todo ese conjunto de derechos fue desarrollado en el año 2017 por el profesor Rafael Yuste de la Universidad de Columbia, que actualmente dirige la Rights Foundation en Estados Unidos, junto a 26 otros expertos a nivel global. Y a partir de ese año comenzó una campaña de difusión mundial de estos derechos. Lo interesante es cómo se empezó a verbalizar desde el minuto uno la campaña como neuroderechos, como derechos. Y eso caló bastante en Latinoamérica. En el año 2019 nos juntamos con el profesor Rafael Yuste en Chile a propósito de una visita que hizo al Congreso del Futuro, que es un evento que reúne a los principales académicos y expertos a nivel mundial, premios Nobel y pensadores de primera línea. Y en ese contexto nos planteamos el desafío de cómo poder proteger esa privacidad, integridad y libertad cerebral para los desafíos que vienen al futuro. ¿Y cuáles son esos desafíos? Esta integración progresiva que viene entre el ser humano y la máquina, que hoy día se está viendo de esta manera, pero en los próximos meses y años va a ser mucho más estrecha. Y eso es lo que va a generar una serie de desafíos regulatorios que tenemos que anticipar. En esa labor anticipatoria lo que hicimos fue tomar un modelo. Y aquí entro ya a proponer una idea, y es que nos basamos mucho en dos cosas. Uno, la fuerte y larga tradición de protección de derechos humanos que tiene Latinoamérica, única a nivel mundial. Si podemos decir que hemos sido innovadores en alguna área, es en materia de derechos humanos. En muchos aspectos tenemos estándares más altos que los europeos. En materia, específicamente, por ejemplo, de acceso a la información, tenemos un fallo del año 2016 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Clos Reyes, donde se establecieron estándares de acceso a la información pública más altos que los que existen hoy incluso en Europa, y que motivó la generación de un proceso regulatorio a nivel del continente que hizo que al final del día, hoy, en la mayor parte de los países de la región cuenten con normas de transparencia y además cuenten con entidades encargadas de su fiscalización y cumplimiento. Eh, Ese proceso nos pareció inspirador y quisimos replicarlo en el ámbito de los neuroderechos. Y eso motivó que activáramos conversaciones con el Comité Jurídico Interamericano de la OEA, a través de su relator Ramiro Orias, y él, después de un proceso de que nos llevó aproximadamente 3 años, logró, con el apoyo de un grupo de expertos que convocamos al efecto, elaborar un proyecto de principios interamericanos que finalmente fue aprobado en marzo del año 2023, constituyéndose en el primer instrumento de este tipo emanado de un organismo multilateral vigente en materia de neurotecnología y derechos humanos. Y vuelvo al tema del y derechos humanos, el foco en derechos humanos. Estos principios ponen un fuerte acento en la relación entre tecnología y los derechos humanos en el sistema interamericano, estableciendo estándares, recomendaciones y principios. Es una guía ineludible para cualquier regulador en nuestra región. Y tal fue su impacto que motivó un proceso regulatorio también. Chile ya contaba también el año 2021 con una reforma constitucional que garantizó los neuroderechos, y después de estos principios, Brasil se sumó gracias al impulso de la doctora Camila Pintarelli,
que impulsó un proyecto de ley en el Senado de Brasil para que se incorpore los neuroderechos a nivel constitución, de constitución federal, y también la misma doctora logró que se incorporara esta reforma constitucional en la Constitución, la Carta Fundamental del Estado de Río Grande do Sul, constituyéndose en el segundo país en el mundo que tiene una reforma constitucional de este tipo. México presentó en agosto del año pasado una reforma constitucional también que está en actual discusión, y hay países que están aprobando diversas normas, como Perú, por ejemplo, que tienen un reglamento que modifica la ley de datos, que está incorporando la protección de la actividad mental como dato sensible, inspirado en esta idea de los neuroderechos. Está también el estado de Colorado, que aprobó la primera ley en el mundo, hace poquito, hace menos de un mes, la primera ley en el mundo que protege la información mental. Y también tenemos conversaciones activas y proyectos que van en camino en Colombia, los tenemos en Uruguay y en otros países también de nuestra región. Finalmente, lo que estamos viendo es que hay un proceso regional que se activó, que está generando mucho que hablar a nivel internacional, y que no solo eso, después del éxito que logró en el Comité Jurídico Interamericano, eso generó una conversación interna dentro de este mismo comité para continuar este desafío. Y el desafío de continuar, ¿por qué? Porque a partir del análisis que hicieron del impacto de las neurotecnologías se dieron cuenta de que este tema era bastante más grande y que tenía que involucrar a la inteligencia artificial, a las experiencias inmersivas, al metaverso y a otro tipo de modelos que eventualmente pudieran ser tóxicos. Y al mismo tiempo que se aprobaron estos principios interamericanos, lo que se hizo fue aprobar también un mandato para que este comité continuara el estudio e investigación y trabajo para el desarrollo de estándares interamericanos sobre inteligencia artificial frente a sectores vulnerables, con especial énfasis en niños, niñas y adolescentes. Aquí es una breve y sucinta relatoría de la historia de los neuroderechos, pero no me quiero detener ahí, sino quiero detenerme en algunas reflexiones. Cuando el comité se da cuenta que las neurotecnologías no es más que el primer paso y decide dar el segundo paso, lo que está haciendo es constatando una realidad. Y la realidad es que las neurotecnologías, sea cual sea, tienen que tener un eje regulatorio centrado en los derechos humanos. La diversidad de aplicaciones y de formas que van a aparecer en el futuro de tecnologías aparentemente hace muy complejo que se pueda regular todo en detalle. Miremos la experiencia europea, y quienes estuvieron atentos a las últimas negociaciones, sobre todo entre los meses de octubre y diciembre del año pasado, se habrán dado cuenta de la gran influencia y trabajo de lobby que hicieron las compañías para dejar esa ley europea prácticamente como un coladero que permite, en la práctica, tomar decisiones sin mayor tipo de limitación. Y con eso, evidentemente, se debilitó el eje de derechos humanos. Esa ley no nos va a servir de parámetro, necesitamos generar nuestros propios estándares en Latinoamérica, y el espacio que abre el Comité Jurídico Interamericano sin duda es un espacio legitimado, multilateral, en el cual podemos juntar toda la reflexión regional para poder aportar ese proceso. El primer resultado tiene que entregarlo en el mes de agosto de este año. Ya se avanzó en un primer informe y esperamos poder seguir colaborando con el comité para que este trabajo realmente sirva no solamente para dar inspiraciones éticas, puesto que para eso ya están los principios de la UNESCO, sino para avanzar directamente e influenciar en las regulaciones de nuestro continente. Algunas ideas finales, simplemente para cerrar. Eh, Estamos en un momento crucial de regulación donde no tenemos modelos internacionales a seguir, especialmente en inteligencia artificial. Tenemos que desarrollar nuestros propios modelos. Latinoamérica sigue siendo un continente consumidor de tecnología y no productor, y por lo tanto tenemos que enfocarnos desde esa mirada regular. Hay ciertos elementos a considerar, como por ejemplo el fuerte énfasis en los derechos humanos. En segundo lugar, desarrollar un catálogo muy sostenido y profundo de protección de derechos de las personas frente a la disrupción tecnológica, y creo que eso merece una reflexión
profunda por parte de toda la masa crítica académica de la región. Establecer también criterios para que los sistemas de compras públicas no permitan que se compren por los estados tecnologías que puedan suponer un alto riesgo. No olvidemos que en Latinoamérica los estados son grandes compradores y que por lo tanto toda actividad comercial que hace el Estado en términos de compra de tecnología va a generar incentivos y desincentivos en los mercados. Eh, También hay que generar algún sistema de compliance para que las empresas tengan, o de due diligence, que tengan que acreditar también que cumplen con ciertos niveles de estándares de precaución. Y eso simplemente dicho en líneas generales. Esperamos en el futuro poder aportar en este proceso. Hoy estamos en materia de neuroderechos abordando ya posibles regulaciones y recomendaciones a nivel global en diversas instituciones, sobre todo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que próximamente tiene que pronunciarse sobre la materia. Y por lo tanto esperamos de que esta experiencia de neuroderechos pueda dar luces y pueda dar pistas de cómo avanzar también en materia de inteligencia artificial. Estaremos trabajando con un comité de expertos, lo estaremos anunciando en nuestra página web y en nuestros medios sociales. Así que, dicho sea de paso, bueno, los dejo invitados a participar de este importante proceso regional y junto con ello agradezco, termino esta presentación y agradezco la oportunidad de poder conversar con ustedes y compartir estas reflexiones en este importante foro. Muchas gracias.